Hola, ¿cómo están? Pues con otra de nuestras magníficas ponencias que tenemos en esta segunda cumbre de tanatología y proceso de duelo. Y aquí estoy con una de las primeras personas yo creo que conocí cuando me metí al mundo de la tanatología. Y esto no significa que estemos viejos, Darío, para nada, sino que llevamos ya mucho tiempo en el mundo de la tanatología y él, bueno, fue profesor también del mismo instituto en el cual estuve yo, estuvo él, y sí fuimos de los pioneros, ¿verdad, Darío? Sí, 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 de los En primeros. México fuimos de los pioneros en tanatología, bueno, Manzano y toda esta camada de grandes tanatólogos, pues aquí andamos, ¿no? Yo ya Sí, me sí. metí en la canasta, pero bueno, pero sí ya por el tiempo, nada más por el tiempo. No sé si Ajá. por conocimiento, pero por el tiempo, ¿ok? Y la gran calidad humana que tienes. Eres un divino. Darío, voy a presentarlo brevemente porque su currículum es muy amplio. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, licenciado en Derecho por la Universidad de Humanitas de Moroleón, Guanajuato. Es postulante de la maestría en Investigación Criminal en las Ciencias Forenses, Colegio de Ciencias Forenses de Chihuahua. 8 diplomados, entre ellos tanatología, logoterapia, concertador social, derecho familiar y suicidología. Experiencia laboral, 25 años de docente en diversas instituciones educativas, docente en los diplomados de tanatología, logoterapia y suicidología, docente en COTAN Empresarial y Vida, trabaja actualmente como director del Instituto de Desarrollo Humano, Resiliencia y Logoterapia AC en Chihuahua. Tiene publicaciones, ese maravilloso libro que hicimos al inicio Sí. de la tanatología, que se llamó Cómo enfrentar la muerte, fuimos varios autores, y bueno, entre ellos tú, entre ellos yo, y es autor del libro Ética de Editorial Este, autor de notas filohidrosóficas de la Comisión Nacional del Agua. Tienes participaciones ponente en 3 congresos internacionales de tanatología y 4 congresos nacionales, más todo lo que se vaya sumando a lo largo de la historia del gran Darío. Darío, me da muchísimo gusto tenerte aquí conmigo, estarnos acompañando, porque todo lo que tú nos puedas aportar va a ser de muchísimo conocimiento, no solo por conocimientos, sino por la experiencia laboral que tienes en el campo de la tanatología. Bienvenido, Darío. Gracias, muy, muy amable y mil gracias por la invitación. Y bueno, tu ponencia va a ser hacia el sentido del sufrimiento y de la muerte, bien importante, ¿sí? Y sobre todo en esta época hemos tenido, pues hay varias ponencias de muerte. ¿Por qué? Porque con la que está cayendo ahora sí, con esta pandemia, pues hemos tenido desafortunadamente muchas muertes. Y estas están generando dolor y están generando sufrimiento. Y las personas nos vamos confundiendo entre dolor y sufrimiento. Pero yo te preguntaría, ¿cómo podemos definir al sufrimiento, Darío? ¿Cómo lo podemos definir? Sí, es uno de los temas más controvertidos, muy poco estudiados y en donde todo el mundo tiene una opinión personal. Así es. Seamos doctos o no, todo el mundo tenemos una opinión personal. Me gustaría, si me permites, antes de dar una definición, destruir un poquito o hablar un poquito sobre algunas sofismas que existen sobre el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el primer sofisma es pensar que el sufrimiento y el dolor son fruto del pecado. Así es. Todo el mundo pensamos que sufrimos como un castigo divino porque alguien allá hace casi 1 millón de años, para un momento de la evolución humana, eh, desobedeció a una divinidad y que esa divinidad castigadora y aparte vengativa nos castigó a ellos y a toda su descendencia, ¿no? Aunque haya cerca de 40,000 generaciones de por medio. Entonces, lo primero que hay que destruir es el sufrimiento y el dolor no son fruto del pecado. Eso hay que quitarlo de nuestra mente. Eso es fruto de una ideología que busca dar una interpretación del sufrimiento, dar una interpretación del pecado, pero desde la culpa. Y Eso. ninguna de las dos cosas, ni el sufrimiento, ni el sufrimiento, ni el dolor, son resultado de la culpa. La otra es, esto lo que hace es, independientemente de la imagen o de la percepción que tengamos de un Dios, nos hace ver un Dios vengativo, un Dios que forma juicios y que castiga sin que nosotros hayamos sido los primeros que cometimos
entre comillas, la falta. Entonces, quitemos esta falacia. ¿Sí? La otra es que el sufrimiento, la otra falacia, es que el sufrimiento y el dolor dependen de los otros. ¿Sí? Si sufro es porque mi pareja me abandonó. Si sufro es porque mi hijo no me reconoce. Si sufro es porque mi ser amado se murió. Si sufro es porque el médico es un inepto. No, no, no. Espérate. Como vamos a ver más adelantito, el dolor y el sufrimiento en mucho dependen de la actitud personal y dependen del cuidado y del esmero que yo tenga para conmigo mismo y mi corporalidad y de mi psicología y de mi espiritualidad. Entonces, no dependen de la capacidad de un médico, no dependen de la sociedad. Muchos dicen, es que sufro porque la sociedad no me reconoce. Y no, no es que no te reconozca, es que qué tanto necesitas el reconocimiento de la sociedad para ser feliz. Entonces, esta es una, Darío, y muy común, y qué bueno que estás haciendo estas aportaciones, porque vamos por la vida culpando al gobierno, a mi papá, a mi mamá, porque son los culpables de que yo no sea feliz, de mi sufrimiento, etcétera, etcétera. Qué bueno que va haciendo estas aportaciones. Exacto. Y ahorita en la pandemia seguro que hay muchas más culpas. Ah, sí, ya está por la vacuna, ¿no? Si es de uno o del otro laboratorio. Claro, lo quería decir, pero así es. Exacto, entonces sí, no culpemos a nadie. El dolor y el sufrimiento, soy el encargado en muchas ocasiones de tenerlo. Y sí soy el responsable directo de atenderlo, si ya lo tengo. Entonces, eso debe de quedar muy, muy clarito desde el principio. En cuanto al dolor, me preguntabas cómo podemos definir el sufrimiento. Vamos definiendo uno y el otro. El dolor es una afección corpórea, ¿sí?, que responde a una estimulación de los sentidos nerviosos que captan estos estímulos. Es decir, tenemos un sentido especializado de dolor, que es el sentido que tenemos externo, que es toda la piel, en donde sentimos o captamos una estimulación externa que nos provoca esta alza de incomodidad que hasta el cierto momento llega incluso a pasar a ser dolor y llega a ser incapacitante. ¿Sí? Y la interpretación se hace en el cerebro. ¿Sí? Pero también tenemos un sentido especializado de dolor interno. Normalmente estamos pensando que los sentidos son exclusivamente, como nos dijeron, los 5 sentidos externos, ¿no? También tenemos sentidos internos que también nos hacen reconocer dolor interno. ¿Sí? Y estos nunca nos educan en ellos. ¿Sí? Y al no educarnos en ellos, no estamos capacitados para interpretarlo. ¿Cuántas veces, voy a poner un ejemplo sin tratar de ser pueril, y disculpe si alguien lo interpreta como pueril, ¿cuántas veces el intestino o desde el esófago nos avisa que este alimento nos va a hacer daño? Y llega al estómago y nos manda otro aviso. Hay una incomodidad estomacal. Y llega al intestino y ya hay retortijones y hay dolores y no lo tomamos en cuenta. Como que estamos acostumbrados a no hacernos caso de lo que está pasando dentro de nosotros. Porque este sentido interno de captación del dolor nunca nos dijeron que existía y nunca le tomamos la valía que tiene. Entonces, resumiendo... ¿Cómo detectamos, Darío? ¿Cómo? O sea, ¿en qué parte? Es ¿cómo? igual que el externo, igual que la piel. Todo lo que es nuestro cuerpo externo, si yo me lastimo, me pellizco, etcétera, pues voy a sentir dolor, claro. Son como sensores. Son sensores. Y también internamente tenemos llenos de sensores que nos dicen qué está pasando adentro. Claro. Y es bien triste, en tanatología lo hemos vivido mucho, que llegan las personas al hospital y le dicen al doctor, oiga, me salió una bola. Pero ya van cuando la bola es externa, cuando ya se nota externamente. Y el doctor le dice, ¿y por qué vino hasta ahorita? Esto tiene meses o años de evolución. Y no estamos acostumbrados a que interpretar el mensaje que el cuerpo internamente mandaba diciendo, está creciendo algo dentro de ti, aguas, enciende el foco. Y siempre decimos, ay, me duele, ay, tengo una punzada, pero no lo valoramos. Y es un sentido especializado interno de dolor también. Entonces, sí, ya en este momento, desafortunadamente, estoy teniendo un caso de una persona muy querida que así fue y que está teniendo ahora un cáncer fuerte
por no interpretar estos mensajes, ¿no? Exacto. Así como el externo es toda la piel, el interno también son todos los órganos, ¿sí? Y lo podemos sentir, ¿sí? Aquí lo recomendable sería, antes de dormir diario, escaneemos nuestro cuerpo, a ver cómo lo sentimos. ¿Sí? ¿Para qué? Para ir descubriendo qué es la anomalía que se pudiera presentar en un momento determinado. Okay. ¿Sí? Vamos sobre el sufrimiento. ¿Qué sería el sufrimiento? El sufrimiento es también una afección, pero ahora de índole psicológica, psíquica. No me gusta psicológica porque se refiere más bien a la ciencia, logos tratado, ¿sí? A la afección psíquica o espiritual de la persona, en donde se siente mal consigo misma por alguna derivación de una pérdida o de su propia muerte o de sus propias transformaciones y evolución. ¿Sí? Este sufrimiento puede haber dos grandes vertientes sobre el sufrimiento. Una son aquellos sufrimientos que pasamos y que son inevitables. La muerte de un ser amado, querido, cercano, valioso para nosotros. No lo podemos evitar. Ese sufrimiento es inevitable y hay que aprender a vivir con la pérdida, pero nunca con el duelo ni con el sufrimiento. ¿Sí? Este sufrimiento viene y se potencializa, diría Siddhartha Mahoma, por el apego que tenemos hacia esa persona o hacia ese objeto o hacia esa circunstancia que hemos perdido. Entonces, en este sentido, el sufrimiento inevitable, no tenemos otra más que, como decimos en la Ciudad de México, y adoro ese refrán, tomar el toro por los cuernos y enfrentar la pérdida. Porque de nada sirve no enfrentarla y estar evadiendo la pérdida. Entonces, hay que enfrentarla, hay que asumir que estamos sufriendo y echar a andar las etapas del duelo. Cuidado, aquí el duelo no es, ojalá fuera, pero no lo es, lineal. ¿Sí? Esta etapa primera del asombro, la negación, la concertación, todas estas etapas que nos dice la tanatología no son lineales, son concatenadas. Y de repente podemos estar muy bien y al otro día caemos. Y el paciente nos dice, yo ya estaba muy bien. Sí, pero es que son circulares, son y a mí me gusta llamarle más tareas, Darío, porque si le llamo etapas, bueno, pues es como las etapas del crecimiento. Hagas lo que hagas, vas creciendo. Si te alimentas bien, pues vas a crecer bien. Si no te alimentas bien, pero está inherente en ti el crecer. Entonces, si yo le denomino tareas, me responsabilizo y me comprometo, ¿no? Claro. En el duelo hay tareas y que la gente les quede claro. No es de que yo me siento, doblo mis brazos y espero que esto pase, ¿no? No es como, ya cumplí 6 años, ahora cumplo 8, ahora. No, esto hay tareas donde tú tienes que trabajar, hay una parte que te corresponde a ti, ¿no? Claro. Sí, de hecho, no son pacientes de tanatología. El paciente espera la cura. No, aquí hay que ser activos frente a este duelo. Sí, claro. Sí, como bien dices, hay tareas que hacer. Tareas que hacer. Hay tareas. Y el asistir a una asesoría, no es consulta, una asesoría tanatológica, es para que nos den la metodología de estas tareas que nos van a hacer más fácil el camino o el tránsito en el duelo. Sí. Pero sí, tienes toda la razón. Frente a estas pérdidas inevitables, surge el sufrimiento inevitable, que es lo que nos va a llevar a enfrentarlo. No hay más. Por más que busques eludirlo, por más que busques hasta emborracharte aquí, frente a una pérdida inevitable y frente a este sufrimiento inevitable, se emborracha. No va a ser ninguna salida, ningún remedio emborracharse o drogarse o disfrutar alguna actitud sin medida, porque solamente son procesos evasivos. Lo que hay que hacer es enfrentar al toro por los cuernos y enfrentar la pérdida y enfrentar estas tareas de duelo que nos van a llevar a ser funcionales nuevamente ahora en la ausencia de lo perdido. Entonces, sí, estos sufrimientos inevitables, dice Víctor Frank,
no hay otra más que caminarle, Así es, así es. evolucionar y crecer. No hay de otra. Existen otro tipo de sufrimientos, los sufrimientos evitables. Aquí es donde quiero poner mucho énfasis. Son todos aquellos fantasmas y telarañas mentales, fantasmas y telarañas espirituales, que de plano uno dice, este está sufriendo porque quiere, Así es. porque en realidad podía haber evitado esto. Tenemos asesorados que dicen, es que me ha ido muy mal en mi pareja. Hay violencia intrafamiliar de cualquier tipo. ¿Y por qué sigues ahí? Porque me gusta el estatus social que me dan. Sí, sí, Ese sufrimiento es evitable. claro. Ese, O el que se endroga, ¿no? Y sabe que no hay dinero, por ejemplo, ahorita en una etapa de crisis, y va y compra cosas superfluas. Yo ya no digo comida, la comida pues tienes que comer, pero compras cosas superfluas y después, claro, te vienen a cobrar, abogados, etcétera. Ese sufrimiento es evitable, o sea, organízate, planea, etcétera. Qué sí, bueno sí, que lo sí. tocas. Sí, son sufrimientos que nos vamos haciendo de ellos y al rato tenemos un cúmulo enorme de sufrimientos y la persona incluso hasta llega a pensar en el suicidio. Así es, tristemente así es. Entonces, estos sufrimientos evitables yo creo que es la principal tarea que tenemos, tanto en tanatología como en logoterapia, como en coaching, de trabajar en ellos para no echarnos más allá cargas de las cuales podemos responder. Estos sufrimientos evitables se dan por excesos también de apegos. Estamos muy apegados a muchas situaciones, a muchas cosas y a muchas personas. Es que dices, es que lo amo, no, pero que lo ames no quiere decir que estés apegado a esa persona. El primer, Y bueno, aquí también hay que hacer hincapié, Darío, en que es el apego, como lo ven los budistas, como no querer soltar, ¿no? Porque está la teoría del apego de Bowley, que ahí sí requieres de un tratamiento porque tienes un apego ansioso, un apego no funcional, etcétera, que seguramente cuando llegue el momento de hacer un duelo, pues te va a costar muchísimo trabajo, ¿no? Pero, sí, habría que distinguir aquí lo que dice Bowlby, exacto, precisamente, en su exactamente. libro Las pérdidas. Así es, que es interesantísimo. Extraordinario teórico es la tanatología. Así es. Sí. Entonces hay que trabajar apegos, hay que trabajar mucho en las interpretaciones y la ideología de donde surge este sufrimiento evitable. Es que sufro porque no tengo un BMW último modelo y mi mamá, mi vecina, mi hermana ya lo tiene. Sí, claro. Y a mí con trabajos me alcanza para un Versa. Bueno, estás sufriendo porque quieres. ¿Sí? No tienes por qué sufrir por no tener lo que los demás sí tienen. ¿Sí? Habrá de recordarse, curiosamente, aquel mandamiento hebreo, que no es cristiano, pero sí es hebreo, ¿sí? De no codiciarás las cosas ajenas. Yes. ¿Sí? No codices lo que no tienes y lo que no puedes tener, porque esto te va a llevar al sufrimiento nuevamente. Así es. Entonces, la codicia es otra de las fuentes del sufrimiento evitable. La codicia. El Palabra poco enamoramiento, empleada, pero qué fuerte. bueno, no te oí, pero, Palabra poco empleada, pero qué fuerte y qué importante, ¿no? claro, Codicia. exacto. El enamoramiento es otra de las fuentes de los sufrimientos evitables. Nos enamoramos pasional y perdidamente del otro. Espérate, ese es un enamoramiento de adolescente. ¿Sí? Ya parte de la evolución o una fase de la evolución y madurez personal implica amar, no enamorarse. Son cosas diferentes. Porque cuando te enamoras como adolescente, sufres como adolescente, Claro. a pesar de tener 40, 50, 60 años. ¿Sí? ¿No? El amor nunca te va a llevar al sufrimiento, aunque se termine, porque te dejó riqueza y te dejó evolución. Claro. En cambio, el enamoramiento es aquella novela que es fanático, aquellas televisoras comercialísimas, en donde ahí tenemos sufriendo porque la persona de apoyo doméstico se enamora del dueño de la casa.
por favor, si algo te hace daño, ni lo veas, ni lo busques. ¿Sí? Entonces, hay sufrimiento evitable, curiosamente, y sí quiero ser muy claro, ahorita en épocas de pandemia, que comentábamos antes de entrar al aire, comentábamos ya va a ser un año, aproximadamente en un mes, el día 16 de marzo cumplimos un año, un poquito más de un mes, una semana nos hace falta. En marzo estaban ya hablando de ellos. Sí. Sí. Hay personas que les hace daño meterse al internet a buscar información del COVID. Claro. Y sufren paranoia, entonces yo tengo esto, yo tengo este síntoma y a mí se me presentó esto. Si la información te hace daño, evítala. ¿Para qué te metes al internet? Sí. ¿Para qué buscas sufrir tú solo? Sí. Todo lo que te haga daño es sufrimiento evitable y tu labor y tu quehacer para conservar tu salud es quitártelo, no buscarlo. Pero pareciera que nos dicen, sal y busca sufrir. No es cierto, eso no vale de nada y sí nos complica muchísimo la vida y nos pone en riesgo nuestra salud psíquica y nuestra salud espiritual. En cuanto al sufrimiento evitable en la espiritualidad, y al hablar de espiritualidad no estamos hablando en ningún momento de religión, y mucho menos de una religión institucionalizada. Podríamos hablar de religiosidad, ¿sí? Pero no de religión institucionalizada. ¿Cuál es la diferencia, Darío, para que le quede claro a las personas? Porque sí se confunde mucho espiritualidad, mucho, y se piensa que espiritualidad es religión, no nos damos cuenta de que esto es un concepto muchísimo más amplio. Claro. Pero acabas de tocar algo también muy interesante, que es la religiosidad. Exacto. Religión institucionalizada son aquellas que conocemos, ¿sí? Las iglesias que ya tienen una jerarquía, tienen una configuración y que tienen una serie de reglamentaciones y que son un producto de la cultura de cada pueblo, de cada nación, incluso cada familia tiene cierta religión institucionalizada. Hablamos entonces de las grandes religiones, como es judaísmo, como es el hinduismo. El hinduismo tiene casi 200 vertientes diferentes. Como hablamos del catolicismo, son religiones institucionalizadas, ¿sí? Perfectamente ya definidas a lo largo de la historia, ¿sí? Pero definidas entre comillas. Hablamos que el catolicismo tendrá cerca de 2000 interpretaciones diferentes. Wow. Todas fundamentadas y basadas en una de sus vertientes, que es la romana. Pero también existe, ¿sí?, la Iglesia Católica Ortodoxa. Habremos visto, por ejemplo, al Papa o algunos papas que siempre van a un lado de un obispo con toga negra y birrete diferente. Ese es el obispo ortodoxo. Mándeme. Es la que se maneja en Inglaterra, ¿no? Sí. Bueno, y ahí aparte están los anglicanos, en Inglaterra también. Sí. Sí. Pero está la Iglesia Ortodoxa rusa también. Entonces, hablar de catolicismo no es hablar de una sola religión, sino de muchas vertientes. Pero bueno, en general podríamos englobarlas. Son instituciones religiosas o religiones institucionalizadas. La actitud religiosa es esa tendencia que habla Pierre de Chardin, extraordinario, léanse El fenómeno humano de Pierre de Chardin, en donde la criatura busca por propia naturaleza la relación con su creador. Es esa necesidad de relacionarme con mi creador, más allá de un nombre, más allá de un rostro que le ponemos a esa divinidad. Ese nombre, ese rostro se lo ponen las instituciones religiosas. Nacemos con una tendencia innata de buscar establecer una relación más o menos constante hacia nuestro creador, sin nombre. Es esta religiosidad que encuentran los místicos, en donde comulgan, es decir, hacen una común unión entre la criatura y el creador. Eso es la religiosidad. Wow. Es esta religiosidad que encontramos al entrar a los templos, independientemente de qué religión institucionalizada pertenezcan, y es ese ambiente que nos separa
del mundanal ruido. Ustedes entran en una iglesia, lo que llamamos una iglesia, un templo, en realidad es un templo, y parece que el ruido de afuera queda muy lejos. Entramos a un espacio sagrado. Este mismo espacio sagrado lo encontramos subiendo a una cima en un monte. Lo encontramos nadando en las profundidades de algún río, de algún mar. Lo encontramos en la naturaleza. Es hacer común unión con esta fuerza a la cual le debemos la existencia. Eso sería la religiosidad. Sigamos muy de cerca a Tesla Chardán acá. Estamos encaminados a encontrar a nuestro creador. Oye, Darío, y después Y de ahí, hablar de todo curiosamente, esto, perdón, no, mándame. si quieres termina, yo quería hacerte otra pregunta, pero si quieres termina. Ok. Hay una película extraordinaria, se llama La Guerra de las Estrellas. La primera. Estamos hablando de 78, 79, cuando sale por primera vez el señor Spot. Ajá. Ya es ahorita una película clásica prácticamente. Véanla. Es la necesidad, ahí se plantea exactamente esta necesidad de la criatura para buscar y relacionarse con su creador. Curiosamente. Es una película teológicamente muy bien hecha, muy bien asesorada. Mira, qué maravilla, jamás me hubiera fijado, pero bueno, cuando nos lo dices, vamos poniendo como más atención. Oye, Darío, y bueno, las personas que nos están escuchando, Kate dice, bueno, ahí andan filosofando, que a mí me encanta, y también te preguntaría, ¿podemos encontrarle un sentido al dolor, a este dolor físico, cuando una persona está verdaderamente sufriendo, la está pasando, bueno, sufriendo el dolor, con un dolor tremendo, ¿no? ¿Pueden encontrarle un sentido? O sea, yo no dice esos de santos cuando se flagelaban o la crucifixión, etcétera, pero Ese es un sentido religioso, así que es. es el que normalmente buscan las personas con estos sufrimientos crónico-degenerativos, ¿sí? Que van deteriorando cada vez la salud y la respuesta orgánica. ¿Sí? Yo creo que es de los pacientes que nos toca más complicado atender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque junto con el dolor viene el sufrimiento. ¿Sí? Teóricamente los despegamos. En la persona se dan indistintamente dolor y sufrimiento. Una persona que tiene dolor tiene sufrimiento. Y una persona que sufre hasta le duele el cuerpo. Entonces, en ningún momento podemos distinguirlo en la vida real, ya en el trato directo con el paciente, no distinguimos, este tiene dolor, pero no tiene sufrimiento. No, todos tienen dolor y sufrimiento al mismo tiempo. Okay. Entonces, sí podemos encontrar un sentido al dolor. Hablamos ahorita del dolor, vamos a pasar después al sufrimiento. Lo vemos en los niños, por ejemplo. Atender niños es extraordinario, son extraordinarios maestros, ¿sí? En este sentido. ¿Sí? Hay veces que incluso el infante con enfermedades crónico-degenerativas o bien con cánceres muy importantes, es el que consuela a los papás. Y es el que le dice, no te preocupes, papá, no llores, no, mamá, no llores, ya me voy con papá Dios, en sus palabras. Voy a estar bien, etcétera. Voy a estar bien. Y hasta a veces le agradecen estar ahí al lado, en su cama, cuidándolo. Los niños son los grandes maestros de que el dolor sí tiene sentido. Sí. Incluso muchos de ellos han logrado a través del dolor, no buscado, sino del dolor que padecen por sí mismos, juntar a sus papás y se alegran del resultado de su dolor. Sí. Hay que atender, véanse una película que se llama Camino. Apunte que luego me están preguntando películas. Aquí Darío ya nos dio dos. La Guerra de las Estrellas. La primerita, en el 78 más o menos. Y esta de Camino. Este es un caso real en España. Sí. Okay. En donde ¿Es fácil de encontrar? Sí, la de Camino sí. Okay. La que es más difícil es la del señor Spot. Posiblemente en YouTube o por ahí pueden. Sí. De hecho, si la encuentran, ojalá me pasen el link, por favor. Es que quien sabe mucho de internet se mete y encuentra, y a mí también, por favor, si la encuentran. Sí. Agradeceré el link. Porque cometí el error, igual que en los libros, de prestarla y nunca regresó. Así es. Entonces, bueno. Entonces, el primer sentido es ese, ver el resultado del dolor.
Si nos hablabas del niño de camino, yo te interrumpí. Sí. Aquí la niña es una niña. La niña. Sí. Que curiosamente encuentra el sentido de su dolor, termina muriendo, es un caso real, pero encuentra el sentido para ella en una posibilidad de reencontrar en una obra de teatro escolar al niño del cual se enamoró. Wow. Sí. Pero curiosamente eso no es lo importante en la película, todo el mundo se va con esa finta, que sí es un mensaje. Es cómo le da la interpretación del dolor, la mamá sobre todo, y el papá. También hay una hermana religiosa católica que interviene ahí. Sí. Una serie de telarañas. Extraordinaria. Y cuando el papá se da cuenta de la serie de telarañas que tiene la hermana religiosa y la mamá, cuando él descubre que realmente el sentido de su hija es reencontrarse en la obra de teatro con su ser amado, con su niño amado, sí, él va contentísimo y le dice que volvió a ver a su amiguito. Sí. Muere por su hermano. No les platico más. No les platico la vamos a ver. Véanla, con una caja de Kleenex a un lado, para que valga la pena. Okay. Es este también sentido del dolor que podemos encontrar en la película de Mar Adentro. Sí, también. Hay una persona incapacitada, cuadraplégica, sí, en donde el sentido del dolor, curiosamente, le lleva a empoderarse de su muerte y busca que le autorice la eutanasia. No lo logra en los tribunales españoles, es caso real, pero aún así se la aplica. Una cuñada le ayuda, ¿no? Sí. Véanla, buenísimo. Véanla, no le digamos, pero es ese sentido del dolor. Y hablé de una cosa curiosa, el sentido que nos puede dar el dolor es la capacidad de empoderarnos de nuestra propia muerte, de no ser títere ni del dolor, ni del proceso mortuorio. Qué interesante, ¿no? Porque yo, si lo pienso así a bote pronto, diría, el dolor, ¿qué sentido puede tener, no? Entonces, para aquellas personas que me están escuchando y a lo mejor tienen algún dolor crónico, pues interesante poder resignificar ese dolor, ¿no? Finalmente es eso, primero quitarnos las telarañas, claro, y después resignificar todo esto. ¿Sí? Okay. No es, siempre la primera pregunta, y lo hemos dicho mucho en traumatología, la primera pregunta es, ¿por qué a mí? Esa no es una pregunta. Es una respuesta. Es una respuesta. Sí. La segunda pregunta es, ¿qué puedo aprender de esto? Y lo que puedo aprender es empoderarme de mi muerte, pero también puedo empoderarme de mi salud. Sí. El otro sentido es, nos fue entregado un cuerpo para edificar, no para sufrirlo. Sí. Hay personas que el médico les dice, aquí está tu receta, ve, súrtetela. En las instituciones públicas te regalan el medicamento, regalan entre comillas, porque hay aportaciones. Te dan el medicamento y no completan el tratamiento. A los 2 días de estar tomando el medicamento, se sienten tantito mejor y lo dejan. Y recaen. Y el médico dice, ¿qué pasó? ¿Se terminó el tratamiento? No, pues sí que me sentí mejor. Por Dios, aprende del sufrimiento y aprende del dolor. Tienes un cuerpo para edificar, para crecer, para hacerte cargo de él. Y después no te puedes quejar del dolor si no te has hecho cargo del cuerpo. Claro. Es también empoderarnos de nuestra salud. No depende del COVID nuestra salud. No depende de que el otro se ponga una mascarilla o se ponga un cubrebocas. Depende de que tú te lo pongas. No del otro. No, hay que responsabilizarse. Sí, porque luego estamos criticando, es que no se lo pone. A ver, póntelo tú. Claro. Pero claro, algo importante es, si te cuidas, me cuidas. Claro, porque hay solidaridad y subsidiariedad que se nos ha olvidado también. Mucho. Ayer por primera vez tuve la oportunidad de ir al cine aquí en Chihuahua. Se acaban de reabrir los cines. Y ciertamente se reabrieron hace 15 días. Y yo no había querido ir por las aglomeraciones.
por este sentido de cuidarme y de cuidar a los demás. Y tuve una experiencia maravillosa, maravillosa, o sea, en la Ciudad de México, pero aquí fue maravilloso tomar el cine. Yo soy cinéfilo de corazón. Tuve una función privada. Estuviste solo. Qué maravilla. Era el único en la sala. Qué maravilla. El único. No, no. En una sala cuidada, en una sala bien, con mi cubrebocas. Fui el único, nadie más fue a ver esa película, porque todo el mundo va a ver películas hollywoodenses. Entonces, estas películas con mensaje, estas películas con cierto sentido, nadie las va a ver. Entonces fui feliz. ¿Cuál fuiste a ver? Era una sala de 200 personas. Se llama, no se llama Justicia Implacable. Okay. Extraordinaria película. Recomendable también. Sí, recomendable. Sí. Entonces, quitémonos el miedo, pero con protección. Somos responsables del sufrimiento y del dolor que tengamos. Me tocó pasar por el COVID hace ya 3 meses. Sí. Y somos responsables de aislarnos, somos responsables de avisarle a nuestros seres amados de que no se pueden acercar o que es recomendable no acercarse. Somos responsables del gel, somos responsables de tomarnos la temperatura, de la distancia. ¿Sí? Eso podemos aprender del dolor. ¿Sí? Si me duele a mí, no tengo por qué querer que le duela ni a mi peor enemigo. Así es. Así es. Y empoderarnos de nuestra recuperación. Nuestra recuperación no depende del médico, ni de la medicina. Puede ser una medicina de patente que hay pastillas que cuestan 2,000 pesos. Sí, caray. O puede ser un medicamento de estos de la sustancia activa, no digo la marca. No importa el medicamento, tú eres el responsable de tomarte como el médico te lo establece. No sabes más que el médico. Y complementar aparte, sí, a lo mejor con algunos métodos alternativos, tés, infusiones, masajes, lo que sea. Todo lo que tú quieras. Pero son complementos, nunca sustitutos. Así es. Entonces, sí, este sería algunas consideraciones sobre el sentido del dolor. Oye, Darío, esto es el dolor. ¿Y del sufrimiento? Vamos al sufrimiento. Okay. Ese es el siguiente paso. El sufrimiento. El sufrimiento, hablamos de tomarle sentido al sufrimiento inevitable. El sufrimiento evitable, oye, eres masoquista. Claro, claro. Tienes que ir al psicólogo. Hazte cargo, te gusta sufrir, pues allá, ¿no? Hazte cargo. No te quejes. No te quejes. No te quejes. O si quieres estar sano, pues ve al psicólogo porque es un padecimiento psicológico. ¿Sí? Que lo atiende el psicólogo o en extremos el psiquiatra. ¿Sí? Entonces, no culpabilices de que sufres mucho. Toma decisiones y cambia tu vida. ¿Sí? En el evitable. Claro. En el inevitable sí tiene sentido, ¿sí? Porque es un estimulante para poder evolucionar. ¿Cuántas veces formamos nuestra capsulita? Estamos muy contentos, muy a gusto, formamos nuestra área de confort y no nos movemos hasta que se presenta una pérdida que nos causa un sufrimiento inevitable. Es penoso ver que hay personas que incluso teniendo un sufrimiento inevitable no se mueven. Qué triste, gracias. Quiere decir que la vida, ser docente, y mencionabas al principio de la charla, ser docente no es tanto enseñar, sino aprender. Pero cuando nos toca estar al frente del grupo, aparte de que nuestros grandes maestros son los estudiantes, los participantes, nosotros aprendemos a enseñar con la gran maestra, la vida. La vida es la gran maestra. Y es tan buena la maestra que si no aprendes la lección por la primera, te repites la lección 2, 3, 4, 5 veces hasta que la única neurona que te hace falta echar a andar, la eches a andar. Entonces, el sufrimiento evitable es para que aprendas, evoluciones, camines, te desarrolles.
rompas esa área de confort en la que estás aplanado. Iba a decir echado, pero no, oye más feo. Sí. Entonces, tiene ese sentido el sufrimiento. Es una lección de la vida. Pero curiosamente, y siempre que lo trabajamos esto con los asesorados de tanatología y los asesorados de logoterapia, pasa algo curioso. Echamos a andar atrás nuestra memoria, la memoria del asesorado, y encontramos que hubo una lección antes, que no aprendieron, y fue dada por amor. La vida solamente enseña con amor o con sufrimiento. Así Y la es. primera siempre es con amor. Pero es tan placentera y tan hermosa que no aprendemos. Y entonces dice la vida, pues órale, ahí te va. ¿No aprendiste por las buenas? Ahí va la segunda. Ahí va la segunda y la tercera, las que sean necesarias. Sí. Y finalmente, la vida lo que busca es, no creo pacientes, la vida. Creo seres evolutivos llamados humanos, personas. Pero la sociedad, la ideología, las comodidades propias del siglo XXI nos han llevado a apachurrarnos y mientras más evite moverme, mejor. Y nos crean los controles a larga distancia, nos crean todo lo que nos hace daño. Y hemos aprendido bien esa lección que nos hace daño. Le damos a los hijos todo sin ningún esfuerzo. Y después decimos, tengo aquí a las mamás en consulta, es que, ¿por qué mi hijo salió nini? No salió nini, tú lo hiciste, porque nunca le pediste el menor esfuerzo. O nos quejamos de los millennials y los centennials, pues si nosotros los formamos. Claro. Nosotros los enseñamos a ser como son. Exacto. O esta generación de cristal también, ¿no? Al primer presión que les das, se rompe. Rompe. Sí, es increíble. Entonces, el sufrimiento es un motivador y tienes dos elecciones nada más. O te das por deprimido y te pones de tapete a la entrada de tu casa, o bien te yergues y te empoderas de tu libertad. Es un motivador para echar a andar la libertad humana. Pero nadie puede quedarse quieto frente al sufrimiento. O tomas una decisión, te quedas y te haces el deprimido y sufres, o te levantas, te yergues y caminas. Sí. Sí. Por eso es que uno de los grandes milagros del Nazareno es levántate y anda. No le dijo levántate, nada más. Es verdad. No le dijo despierta, no, levántate, camina, anda. No te quedes quieto. Qué importante, ¿eh? Importante. ¿Cómo vivimos en la inconsciencia? Porque este mensaje, no, digo, ¿cuántos años, Darío? Pero muchos vivimos en la inconsciencia de, ay, levántate. Sí, pero camina, anda. No te quedes en esa zona de confort. Exacto. Que a veces ni siquiera es de confort, es de disconfort, ¿verdad? Pero nos acomodamos en la incomodidad. Sí, nos adaptamos. Así es. Y mientras tengamos la base primaria cubierta, nos adaptamos a eso. Aunque a cambio nos pidan sufrimiento, dolores, violaciones, violencia, pagamos el precio. Totalmente. Siempre y cuando tengamos la base de la pirámide de Maslow cubierta. Así es. Qué triste. Eso es terminar siendo, sin ofender a nadie, animales. Totalmente, porque es nuestra parte animal. Exactamente. Pero no estamos llamados para ser animales. Somos mucho más que un animal. Nos erguimos entre el suelo y el cielo. Así es. Somos el único animal que se yergue en medio de los dos factores. Sí. Y, por último, el sentido, podríamos hablar mucho más del sentido del sufrimiento, pero bueno. Claro. Hay mucho más que hablar. Por último, el sufrimiento, el sentido que podemos encontrarle es ¿qué le vas a responder a la vida? Me acuerdo mucho el día 8 de marzo, de ya hace muchos años, suena el teléfono de la casa de ustedes y contesto. Era una religiosa, me dice, Darío, Lucía, tus órdenes, hermana.
Te comunico que hace 5 minutos acaba de morir tu mamá en el asilo donde estaba ella hospedada. Sí. En ese momento tienes dos posibilidades. O te tiras a llorar o te lleves y dices, ¿qué voy a hacer? Y el sufrimiento es cómo le vas a responder a la vida. Lo que estaba subyacente atrás de esta noticia, que ya era esperable y que había habido un duelo ya vivido desde antes, un duelo anticipado, decimos. La pregunta que está atrás de todo esto es, la vida me estaba diciendo, ya sé cómo respondes como hijo, ahora quiero saber cómo vas a responder como huérfano. Suena fuerte. ¡Wow! Pero ¡Wow! ahora, ¿cómo, dice la vida, cómo vas a responder siendo huérfano? Y podríamos decir, ¿y ahora cómo vas a responder siendo divorciado? Ahora, ¿cómo vas a responder siendo abandonado por los hijos? Ahora, ¿cómo vas a responder como desempleado? Siendo Ahora, ¿cómo vas a huerfilio. responder? ¿Tienes? Mándame. Siendo huerfilio. O sea que Exactamente. tus hijos ya no están o Esto, no vieron. exactamente, en la ausencia del otro. ¿Cómo vas a responder en la ausencia del otro? Y es volverte a romper tu área de confort. Me acuerdo mucho, finalmente, lo que nos está diciendo la parábola de Job, es eso. Por eso a Job le quitan su casa, le quitan sus hijos, le quitan sus bienes, le quitan su posición social. A ver, ¿cómo vas a responder? Finalmente es el Sí. llamado de la vida. Claro, ahí está en una figura bíblica, pero aquí es el llamado a la vida. ¿Cómo me vas a responder ahora frente a esta nueva circunstancia? Y pensemos en todo lo que nos está pasando en este momento, ¿no? Y decir, ¿cómo le vamos a responder a la vida ante pérdida de trabajo, pérdida de recursos económicos, pérdida de seres queridos, pérdida desde los niños, ¿no? Que pues ya no pueden ir con sus amiguitos y tienen que estar solos. ¿Y qué van a hacer? Y es una manera de aprender poco a poco a enfrentar la vida ante las cosas que, como tú bien dices, son inevitables. Yo no puedo parar la pandemia, yo puedo hacer algo para evitar que esto se propague, pero que termine por el momento no, no está en mis manos. Hay una parte que sí está en mis manos. Sí. Y es lo que tenemos que hacer. Claro. Es nuestra misión hacerlo. Sí. Sí. Sí quiero hacer una anotación, si me permites. Sí, adelante. No confundamos quien vive estos dolores evitables o estos sufrimientos evitables, que decíamos ya es un problema psicológico y hasta psiquiátrico, no lo confundamos con la algofilia. La práctica algofílica pudiera ser comprensible y hasta tolerable, ¿sí? Y no es en ningún momento masoquismo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? El masoquista sabe que le va a doler y le gusta ese dolor o ese sufrimiento. El algofílico sabe que le va a doler, no le gusta, pero sabe que va a vivir más intensamente la vida. Por ejemplo, Bueno. Sabemos que aquí en Chihuahua, que nuestro hijo se vaya a vivir a la Ciudad de México para estudiar en la UNAM, nos va a doler que se vaya. No nos gusta que se vaya, pero sabemos que va a vivir más intensamente él y nosotros. Claro. Eso es la algofilia. ¿Sí? Es aquella sensación dolorosa o sufriente, pero que intensifica la vida, claro, en lugar de apagarla. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, que es saludable, por así decirlo, es saludable. Exactamente. No hay que buscarla, solita se da. Sí. Solita se da. Ok, entonces, ¿cómo le voy a responder a la vida frente al sufrimiento? Yo creo que es el mayor aprendizaje del sufrimiento y el mayor sentido. Así es. No te preguntes, ¿qué voy a hacer de desempleado? Pregúntate, ¿cómo le voy a responder a la vida como desempleado? ¿Cómo le voy a responder a la vida ahorita que estoy en estas 4 paredes? Porque no puedo salir por mi bien y por el bien de los demás. Claro. Le puedo responder neuróticamente. Y eso fue lo que hicimos, curiosamente. Sí. Ha habido aumento en el número de violaciones, sí, claro, de abuso sexual a infantes. Y algo hermoso
aunque suene triste, conocimos a los que estaban a nuestro lado. Los hijos conocieron a sus padres. Los padres conocieron a los angelitos que tienen. Sí, sí. Y la Las pareja se parejas. conoció. Sí, se conoció. Entonces, eso es algo bueno. Sí, Y es claro. un resultado del sufrimiento que estamos padeciendo por el COVID. Sí. Y todavía hay personas que dicen, es que es una mentira. Aprovecha la oportunidad de conocer a tu pareja, de conocer a tus hijos, de conocer a los abuelos. Ahora estás 24/7 con ellos. Cierto. Entonces, es una oportunidad de aprendizaje y de cómo le voy a responder a la vida el sufrimiento. Así es. Excelente, Dario, excelente, me encanta. Oye, ¿y qué nos puede decir de la muerte? Se nos va el tiempo como agua, pero ¿qué nos puede decir de la muerte? ¿Qué es la muerte? Porque la muerte es la que nos genera mucho sufrimiento y, bueno, mucho dolor y sufrimiento. Claro. Lo primero es, déjame diferenciar, hay dos fenómenos que confundimos mucho. Uno es la pérdida de la vida y el otro es la muerte. Son dos cosas completamente diferentes, dos vivencias diferentes. Pérdida de la vida y la muerte, ¿ok? Sí, pero los confundimos. Y eso nos lleva a otra vez un montón de telarañas mentales. Sí. Pérdida de la vida es el paro cardíaco irreversible. Así de sencillo. Así Y es. junto con el paro cardíaco, pues entonces vienen una serie de fenómenos que se van presentando en quien ha perdido la vida. Pero muchos de los que han perdido la vida no han muerto. Son cosas diferentes. Por eso es que podemos, aunque ya no respiren, aunque ya no haya circulación bombeada por el corazón, podemos seguirles hablando y podemos reconciliarnos, porque su cerebro no ha muerto. Aquí la muerte es una incógnita, no sabemos en qué momento el cerebro muere, porque aparte no muere en un solo acto el Claro, cerebro. claro. Pueden morir algunas áreas por la falta de oxigenación que va teniendo. Entonces podemos seguir hablando. Hay un fenómeno bien exquisito que a mí me encanta en tanatología, que es cuando un cuerpo de alguien que ha perdido la vida muere engurruñado, es decir, como en posición de boxeador o protegiéndose, obviamente momentos después empieza la rigidez mortuoria Claro. y este descenso de la temperatura, que ya hablamos de fenómenos cadavéricos. Si tú le empiezas a hablar bonito al cuerpo y lo acaricias y le das las gracias, te reconcilias con la persona, el cuerpo empieza a relajarse antes de este congelamiento que tiene, de esta rigidez mortuoria. Y entonces ya no es necesario jalarlo y enderezarlo como hacen en muchas funerarias. Así es. No en todas, no en todas. Sí. ¿Por qué? Porque el cerebro todavía está vivo y está captando y está interpretando. Sí. Incluso los ¿Cuánto sentidos tiempo dura? ¿No se sabe? no se sabe. No se sabe. No Ya. se sabe. Por eso es que algunas religiones imponen algunos sacramentos aún sin que la persona esté ya respirando, porque Sí. no está muerta o no sabemos en qué momento queda muerta. Por eso incluso los hindúes, bueno, la palabra correcta son los indios de India. ¿Sí? En su religión hindú, después de cremar el cuerpo, si no se rompió, si no estalló el cráneo, le ayudan a estallarse, porque es el momento en que muere, porque sale el cuerpo en el momento que estalla el cráneo. Sí. Ese sería el momento preciso de la muerte desde el punto de vista hindú. Por eso me decían, oye, pero ¿por qué se recargan? El padrino se recarga del cráneo. Pues es que ponte a estudiar, chato. Sí, sí. ¿Por qué? Porque en ese momento sale el alma y entonces sí, ya murió la persona, aunque haya dejado de respirar hace 1 o 2 días. Son Wow. cosas diferentes. Por eso todo este proceso de Sí, velación y de esperar como este espacio para poder pues ya o cremar o depositar las cenizas, ¿no? exactamente. Entonces Digo, vamos teniendo ya cremar una o enterrar, perdón. Y la otra es la muerte. La muerte es cuando las células del sistema neurológico central y superior dejan de funcionar, aunque el corazón siga bombeando. Entonces ahí decimos, ya tiene muerte cerebral, que es la auténtica muerte del ser humano.
Y que que aquí tampoco sabemos exactamente. sí, que aquí muchas personas dicen, no, 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 no lo desconecte, le está latiendo el corazón. Pero si hay muerte cerebral, la persona está muerta y eso Muerte. sí es irreversible. Y que muchas personas confunden con estado de coma, O ¿no? estado vegetativo también. Se confunde con estado vegetativo con estado de coma. Pero El, hay una el, gran diferencia porque cuando hay un estado de coma, la persona puede regresar. igual de vegetativo, pueden regresar. Pero de la muerte cerebral, No, nadie. no. Pero es el momento del gran regalo. Podemos donar órganos, porque no han muerto, porque sigue bombeando el corazón y siguen oxigenándose todos los órganos. Pero, ¿cómo van a abrir a mi ser amado y le van a quitar el corazón, le van a quitar los riñones, le van a quitar los pulmones? Ya no es tu ser amado, son los restos de tu ser amado. Así es. Tristemente, pero así es. Digo, hay que ser muy francos. Entonces, Claro. aquí el trabajo tanatológico es extraordinariamente infinito para trabajar con los parientes y con nosotros mismos de ahorita que estamos conscientes de hacer nuestra voluntad anticipada de donación de órganos. Okay. Así es. Así. Y que México y muchos países en América Latina necesitan mucho esto. Claro, Ahí todavía no hay la cultura de la donación de órganos, ¿no? no la hay y mucho menos por esta falacia que manejamos, es que está respirando un cuerpo, tu ser amado ya no está ahí. Entonces, ok, Y nos puedes diferenciando ya. algo así, y ahorita yo como, aquí como abogado del diablo, algo de la famosa alma que dicen que se va y que pesa unos gramos. Mira, el alma, si existiese, Ajá, sí, claro. no pesa, porque es ánimo. El alma es una palabra griega que la traducción exacta es ánimo, Ánimo, ánimo. y el ánimo es una forma de ser, no pesa. Sería inmaterial al 100%. Pero el alma no es un concepto ni cristiano ni católico, es un concepto hebreo. Yeah. O hindú, en otras religiones más antiguas, ¿no? Sí. Pero las adoptaron, las adoptó el cristianismo y ahora morimos por ellas sin saber que en realidad no son de origen cristiano ni católico. Y leamos con mucha calma los evangelios y Jesús jamás habla de alma, jamás. No le dice a Lázaro, alma, regresa y toma tu cuerpo, levántate y anda. No, le dice a Lázaro ahí, levántate y anda. Y cuando María Magdalena encuentra el sepulcro vacío, no dice, el alma del Señor regresó y tomó su cuerpo. No, dice, el Señor no está. Claro. Se lo han robado. Y lo mismo con las otras 4 resurrecciones que se narran en los evangelios. Nunca se habla de alma. Qué interesante, Dario. De veras que a mí estos temas me apasionan. Me apasionan todo lo que es filosofía y esta religiones, etcétera. Es una sabiduría tan profunda y podríamos entendernos tanto, Claro. ¿sí? Si nos metemos en esto. Y bueno, se nos va el tiempo, Darío, y yo me gustaría, si nos haces algunas recomendaciones finales, ¿no? Sí. Como, Gracias. Sí, qué nos habría para recomiendas? hablar, Sí, no, no, hablar no, no. aquí. No te preocupes que ya te invitaré en otras ocasiones. Exactamente, o mutuamente. También acá te invitamos. Perfecto. Primero, por favor, primera recomendación, caminen 15 minutos al día en la naturaleza. Hemos olvidado regresar a nuestro origen evolutivo. La naturaleza es nuestra cuna. 15 minutos caminando en la naturaleza, sin audífonos, sin celular, sin nada. Viendo al pajarito, tocando la corteza de los árboles, charcoteando, pisando las hojas para que se rompan, pisando la nieve. Aquí tenemos nieve en el DF, no tiene nieve. Bueno, ahora Ciudad de México. No tiene nieve, pero disfrutando la naturaleza. Regresa a tu cuna natural en lugar de estarla contaminando. Eso es la primera recomendación. La segunda es, deja de hablar de muerte, habla de trascendencia. Okay. Hay que cambiar el chip. Okay. Tercera, empodérate de tu muerte. Di cómo quieres morir. ¿Quieres morir siendo un guiñapo o quieres morir dignamente como ser humano, como persona? Y si me dices que quieres morir como persona, entonces vive como persona, sin alcoholismos, sin tabaquismos, sin adicciones, porque dices, quiero morir dignamente, pero
fumas una cajetilla diaria, Así te es. alcoholizas, te drogas, y digo drogas no necesariamente sustancias, el trabajo también es una droga. Totalmente. El trabajo, todo en exceso. La virtud siempre va a estar en el justo medio. En el justo Todo medio. en exceso. Exactamente. Entonces, prepara tu muerte, empodérate, viviendo plenamente, sin excesos. Exceptuando uno, pero bueno, eso es otra. Sí. ¿Cuál, Darío? Ya dinos cuál. ¿Cuál sí podemos No, tener en exceso? somos adultos. Bueno. El exceso de sexo, Ok. Ese hace bien. porque ese no es exceso, al ser de sexo, No es exceso. ¿no? Porque es de sexo. A ver, no entendí. Es exceso porque es de sexo. El Ah, exceso de sexo no es exceso porque es de sexo. claro. Nos involucra al 100% corporal, Sí, claro. psíquica y amorosamente. Es la mayor manifestación personal que existe. Claro, Entonces no puede haber exceso en lo que soy, en la entrega y en la vivencia del otro, en claro, el ser uno con el otro. claro, claro. En el orgasmo no hay dos, hay uno. Así Y es. en medio de ellos, cuando hay dos o más en mi nombre, ahí estoy yo. Claro, Es el sentido más profundo de la religión. así es. Es el dar y el darse, ¿no? Exactamente. Y el encontrar al otro. Claro, claro. El Sí. encuentro de dos Exacto. cuerpos y dos, ya no voy a decir almas, de espíritus. Exactamente, de espíritus. Sí. Y el mandamiento del amor. Sí. Y acordémonos que amar es lo más importante, y en esto volvemos a lo del sexo. Sí. Amar es lo más importante, y el primer objeto de amor somos nosotros. Nadie puede amar al otro si no se ama a sí mismo. Nadie puede cuidar al otro si no se ha cuidado a sí mismo. Nadie puede, por eso decíamos, no puedes cuidar al otro si no te has puesto tú tu cubrebocas. Claro, claro. No puedes cuidar al otro si sales irresponsablemente, sin necesidad, a la calle. Claro. Entonces, Tranquilo, qué mal. ámate inmensamente y vas a encontrar un sentido de vida y en ese momento el sentido de muerte, de sufrimiento y de dolor. Amando. Qué maravilla, Darío. Muchísimas gracias por donarnos esta hora de tu tiempo para que personas que nos están escuchando tengan más elementos para poder vivir y sobre todo vivir en situaciones difíciles y dolorosas como son las pérdidas. Muchísimas gracias. Pero ¿dónde te pueden encontrar, Darío? ¿Nos das tus redes, tu teléfono? ¿Qué nos quieres Gracias. dar? Estoy aquí para servirles en Chihuahua, que ya no es problema la distancia por estos medios electrónicos hermosos que tenemos. El teléfono es 614-126-2669. En Facebook es Darío Navarrete Romero, página de Facebook, o página de Facebook también, Instituto de Desarrollo Humano, Resiliencia y Logoterapia AC. Y también está la página de internet, Instituto de Desarrollo Humano, Resiliencia y Logoterapia AC. Darío, qué maravilla. Te agradezco profundamente, honro tu vida por acompañar, por todo este conocimiento que nos aportas y no va a ser la última vez, ya estaré más en contacto contigo y agradecerte, solo agradecerte de verdad y te mando un mega beso y abrazo. Gracias. Un gran abrazo. Cuídate mucho, Darío. Gracias. Hasta Gracias. luego.